Vamos a ver ahora cómo crear elementos y editarlos desde el panel superior de Sketch. Así que vamos a partir creando lo más básico que podemos crear acá, que es una forma. Vamos a partir dibujando un rectángulo. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente dibujar un rectángulo que va a existir en la dimensión que nosotros decidamos, e incluso si presionamos Shift, esto va a convertirse en un cuadrado perfecto. Bien, ahí tenemos entonces un cuadrado sobre nuestra mesa de trabajo. Vamos a crear también un óvalo que, al igual que el círculo, al igual que el rectángulo, puede ser un óvalo en las dimensiones que nosotros queramos, o si presionamos Shift va a ser un círculo perfecto. Y así también tenemos diferentes formas que podemos dibujar. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos formas de línea, que esto realmente es un rectángulo de un solo píxel. Vamos a ver que tenemos también la posibilidad de crear una flecha, que en el fondo es una línea que incluye una flecha al final. Vamos a ver que tenemos la posibilidad de incluir también un rectángulo con las esquinas redondeadas de esta forma. Vamos a ver también que podemos agregar una estrella, y de esta forma agregamos una estrella. Nuevamente, la estrella puede ser una estrella con las dimensiones que nosotros queramos, tan estirada o tan delgada como nosotros decidamos, pero si apretamos Shift va a ser una estrella con las dimensiones perfectamente alineadas. También vamos a poder agregar un polígono, y este polígono va a ser generalmente de 5 puntas. Y si eventualmente quisiéramos que fuera un polígono con más puntas, deberíamos. Entonces tenemos que ir a forma, seleccionar polígono, y de igual forma vamos a poder dibujar un polígono con las dimensiones que nosotros queramos, o presionando Sketch va a ser un pentágono perfecto. Sin embargo, tal vez en alguna ocasión tú desees que esto no sea un pentágono y que tenga más o menos lados. Entonces puedes ir a la zona de edición y puedes en este lugar donde dice Points agregar la cantidad de puntos que desees que tenga esto, y aumentarlo y reducirlo según sea tu antojo. Bien, en este caso lo dejamos como un hexágono. También podemos insertar formas como un triángulo, y puede ser un triángulo equilátero presionando la tecla Shift, o puede ser un triángulo con las formas que tú decidas de esta forma. Bien, entonces esas son las formas estándar que puedes agregar desde el icono de insertar. Puede ser línea, flecha, rectángulo, óvalo, rectángulo redondeado, estrella, polígono o triángulo. También puedes añadir un vector. Y para añadir un vector es exactamente lo mismo que vimos con la herramienta de pluma en Photoshop, en donde tú puedes dibujar a tu antojo alguna forma en particular. Bien, aquí podemos ver que tenemos un dibujo hecho en vector. Y adicionalmente, si eventualmente quieres modificarla, basta con que hagas doble clic encima del elemento y vas a poder personalizar cada uno de estos puntos. Bien, según sea la necesidad que tengas dentro de tu diseño. Y esto mismo no solamente aplica a los dibujos hechos con la pluma, sino que también a los elementos dibujados con la otra herramienta, en donde puedes personalizar según sea tu necesidad cómo se van a mostrar estos elementos. Bien, entonces cada objeto vectorial vas a poder modificarlo según sea tu necesidad, e incluso vas a poder hacer que las esquinas de cada elemento sean redondeadas. Mira, te voy a mostrar que a pesar de que tenemos la herramienta de rectángulo con esquinas redondeadas, que es la que nos permitió dibujar esto, también puedes hacer que cualquier rectángulo tenga las esquinas redondeadas. Solo puedes seleccionarlo, y desde el panel de edición aquí al lado vas a poder personalizar una característica que se llama radius. Entonces puedes aumentarlo para que sea 5, por ejemplo, y eso va a hacer que este rectángulo de inmediato tenga las esquinas redondeadas en un radio de 5 píxeles. Puede ser más, puede ser menos, según tú lo decidas en esta opción de radius. Bien, vamos a ver qué otra cosa adicional podemos insertar. También podemos insertar dibujos hechos a mano con la herramienta de lápiz. ¿Y esto qué significa? Que podemos dibujar
a nuestro antojo de esta forma y vamos a tener un dibujo muy similar a lo que hacemos con la pluma, pero en este caso que lo podemos conseguir haciendo a mano alzada. En términos de diseño web difícilmente vamos a sacarle provecho a esto, pero es una herramienta que está ahí para nuestra disposición y si eventualmente la necesitamos sabemos que está ahí. Adicionalmente podemos agregar texto y agregar texto es bastante sencillo, solo tienes que seleccionar la herramienta, hacer clic en algún lugar de tu mesa de trabajo y esto va a crearte un recuadro de texto sobre el cual tú puedes escribir. Y al igual que en Photoshop tienes la posibilidad de crear texto de línea, como es el caso del texto que hicimos ahora simplemente haciendo un clic encima, pero también tienes la posibilidad de crear texto de un recuadro de texto. Y esto lo haces de la misma forma, seleccionando la herramienta de texto, dibujas un rectángulo y ahí puedes escribir lo que a ti se te antoje, pero este texto va a estar encuadrado dentro del espacio que tú dibujaste. Y obviamente si quieres modificar las características de este texto, tienes el panel derecho con un montón de opciones para personalizar, que ya veremos más adelante. ¿Qué otras cosas puedes crear desde acá? Puedes insertar también una imagen. Y cuando seleccionas la herramienta de imagen, lo que ocurre es que el programa te invita a buscar una imagen dentro de tu computadora. Entonces te invita a elegir alguna imagen de todas las que tengas disponibles. En este caso voy a ir a buscar una imagen dentro de mi carpeta de imágenes, por ejemplo, y voy a seleccionar esta, por ejemplo. Entonces la selecciono y Sketch automáticamente la pega dentro de mi mesa de trabajo. Y obviamente puedo hacer clic sobre la imagen y desde las esquinas tomarla y modificarla para que se adapte al espacio que yo quiero darle dentro de mi diseño. En este caso no tengo que preocuparme de presionar la tecla Shift para que esta escala sea proporcional, porque por defecto la escala sí es proporcional. Ahora, si eventualmente yo quisiera que la escala no fuera proporcional, debo hacer clic en la zona derecha en este candado que me va a permitir abrir las proporciones y modificar esto según sea mi antojo. Pero por lo general solo necesitamos tener eso, tener esta opción bloqueada para que el movimiento y la escala de esta imagen sea proporcional y no la deformemos. Bien, ¿qué más podemos agregar desde acá? Ya vimos el texto, imagen. También podemos agregar una mesa de trabajo, un artboard. Así que seleccionamos la herramienta y podemos agregar un nuevo artboard según sea nuestro antojo, arrastrando, soltando o seleccionando de alguna de las medidas que vienen por defecto dentro de Sketch. En este caso no voy a agregar ninguna mesa de trabajo adicional porque no la necesito. Y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos también la posibilidad de insertar un slice. ¿Y qué es un slice? Es de alguna forma un recuadro que dibujamos y que le indicamos a Sketch que este recuadrito en particular lo queremos exportar como una imagen. Entonces le podemos asignar algún nombre. Desde acá, por ejemplo, le damos el nombre recorte y desde acá al lado derecho vamos a poder personalizar de qué forma vamos a exportar este slide. Por ejemplo, si vamos a hacer que la imagen se recorte para eliminar todos los píxeles transparentes, si vamos a incluir el color de fondo y si lo vamos a exportar como un PNG, como un JPG, etc. Esta es una opción que por lo general yo no utilizo al momento de diseñar con Sketch, porque habitualmente lo que exporto son objetos o capas por separado y rara vez, de hecho creo que nunca he utilizado efectivamente la herramienta de slide. Pero bueno, si es algo que necesitas utilizar, ya sabes que está ahí. Y adicionalmente los últimos elementos que podemos insertar son símbolos y estilos de texto. Ya vamos a ver más adelante acerca de estos objetos, pero por ahora lo único que necesitas saber es que desde acá es donde puedes agregarlos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, realmente a diferencia de Photoshop, en donde teníamos cientos de, bueno, tal vez no tantas, pero teníamos más de 10 opciones para crear elementos dentro de nuestro diseño, en Sketch son bastante pocas. Y realmente tenemos formas vectoriales, que son todo esto que tenemos acá. Pueden ser dibujos vectoriales creados a mano, como es lo que tenemos acá. También pueden ser textos y imágenes.
el texto lo borré porque ya vamos a ver más adelante en detalle acerca del texto, y aquí tenemos una imagen. En definitiva, las herramientas de creación o inserción de elementos son bastante sencillas. Y acá arriba tenemos un montón de opciones que nos van a permitir personalizar cómo estos elementos interactúan entre sí, o vamos a poder modificarlos. Y antes de entrar en esta materia, quiero que observemos cómo en el panel izquierdo, en donde tenemos los diferentes elementos, vamos a ver cada uno de los objetos que creamos convertidos en una capa en particular. Y esto es bastante útil, porque cada elemento que nosotros tengamos dentro de nuestro diseño va a ser una capa aparte. Y a diferencia de Photoshop, por ejemplo, en donde teníamos que crear manualmente una capa nueva para insertar o modificar algún elemento, aquí no vas a correr el peligro de estar, por ejemplo, seleccionando la imagen y que de pronto, ups, le borré la mitad de esta imagen pensando que está editando otra capa. No, aquí eso no te va a pasar porque siempre vas a estar trabajando en una capa adicional. Entonces, ahora sí veamos las herramientas de edición que tenemos arriba. Y vamos a partir con estos dos botones que son realmente bien interesantes. Mira lo que pasa si selecciono estos dos elementos. De más está decir que para seleccionar un elemento y seleccionar otro sin borrar la selección que tenía anteriormente, solo debo apretar la tecla Shift y voy a ir seleccionando uno o más elementos. Bien, entonces ahora que selecciono dos o más elementos, puedo hacer clic en el icono Group, y esto va a agrupar estos elementos y se van a convertir en una sola capa. Bien, y aquí podemos ver que está ese grupo que contiene el óvalo y el rectángulo. Y eventualmente, ahora que ya los tenemos convertidos en un grupo, puedo hacer clic en el icono de al lado y los voy a desagrupar y vuelven a ser capas independientes. Y esta misma labor, esta misma tarea la podemos hacer a partir de seleccionar dos elementos y presionar comando G, donde se agrupan, y comando Shift G, en donde se desagrupan. Bastante sencillo y no hay mucho más que explicar al respecto. En este caso nos vamos a saltar la herramienta de símbolo porque ya vamos a tener un video aparte explicando particularmente el tema de los símbolos. Ya vimos anteriormente para qué sirve este icono de acercar y alejar, que realmente es bastante intuitivo, no hay mucho más que saber al respecto. Y vamos a enfocarnos en estas herramientas de edición, transformar, rotar y unir. Entonces vamos a partir con la primera. Vamos a seleccionar en este caso vamos a seleccionar el óvalo y vamos a ver qué ocurre si hago clic en el icono Edit. Y lo que va a ocurrir es que ingreso al elemento vectorial y voy a poder personalizar cada uno de los puntos de ancla o añadir puntos de ancla nuevos según sea la necesidad que yo tenga particularmente en este caso. Y realmente este es un icono que rara vez se utiliza porque puedes acceder a la misma funcionalidad a partir de hacer doble clic en algún elemento. Mira, si yo hago doble clic en el óvalo, voy a entrar a modo edición y puedo personalizar cada uno de los puntos de anclas o añadir el punto de ancla adicional o mover algún punto de ancla según sea mi antojo. Así que realmente difícilmente vas a necesitar este icono. El segundo icono que tenemos es el icono de transformar, y lo que nos va a permitir este icono es transformar el elemento. Entonces, si lo tomamos desde una esquina, por ejemplo, vamos a poder modificarlo como si fuera una perspectiva. Si lo movemos hacia arriba, vamos a poder moverlo como si fuera una perspectiva hacia el lado, o si lo tomamos desde el punto medio, vamos a poder moverlo de esta forma, o de esta forma, o de esta otra forma. Y básicamente eso es todo lo que podemos hacer en cualquiera de los elementos que seleccionemos. Mira, podemos modificarlo horizontalmente, verticalmente, podemos incluso darlo vuelta. Esto es algo que nunca había visto, pero mira, funciona bastante bien. No le veo realmente una funcionalidad en particular dentro del diseño web, si es que piensas así, pero tal vez si es que estás diseñando algún icono o algún logo, esto puede realmente ser bastante útil, así que es bueno saberlo. Y mira, lo acabo de descubrir, no conocía esta funcionalidad. La funcionalidad de rotar
no hay mucho más que explicar al respecto. Es algo que te va a permitir rotar los objetos. Y una de las características buenas es que te muestra al lado el ángulo o cuántos ángulos en los que has rotado este elemento. Así que eso es bastante útil. Y nuevamente, si mantienes presionada la tecla Shift, vas a ir moviendo este elemento cada 15 grados. Así que vas a poder mover fácilmente a partir de 45 grados o 90 grados, y eso va a hacer mucho más fácil la tarea. Por último, tenemos la herramienta Flatten, que no nos sirve de mucho si es que antes no conocemos las herramientas que tenemos acá al lado derecho. Así que vamos a esperar a que veamos estas herramientas para explicar la herramienta de Flatten. Y por ahora vamos a pasarnos a mirar la herramienta Mask. ¿De qué se trata la herramienta Mask? Mira, es bastante sencillo. Aquí tenemos un icono o un dibujo vectorial de una estrella, ¿cierto? Y para poner este dibujo de la estrella por sobre el dibujo, por sobre la fotografía en este caso, lo que tenemos que hacer es reordenarlas en el panel de capas, porque vemos que la estrella está por debajo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la capa de la estrella y subirlo hasta que quede sobre la imagen del amplificador. Y podemos ver que ahí está, ¿cierto? Bueno, voy a modificarlo un poco para que sea más o menos del mismo tamaño. Voy a ponerle en alguna posición interesante. Y ahora voy a seleccionar ambos elementos, la capa de la estrella y la capa de imagen. Y voy a hacer clic en el icono Mask. ¿Y esto qué hace? Que el dibujo vectorial de la estrella se convierte en una máscara y que solamente a partir o a través de este dibujo se vea aquello que está por debajo. Y adicionalmente los convierte en un grupo. Entonces esta máscara únicamente aplica a los elementos que formen parte del grupo. Bien, así que esa es la verdadera utilidad de la máscara. Luego tenemos el icono de escala y vamos a ver de qué se trata esto. Si yo hago clic en el icono de escala, voy a poder redimensionar el objeto que tengo seleccionado a la escala que yo decida. En este caso, si yo quiero ampliarla a un 120%, me va a decir de inmediato cuál es la medida en la que va a quedar. Y si yo le hago clic en OK, voy a ver este objeto escalado a ese tamaño en particular. No hay mucho más que explicar al respecto, es bastante intuitivo. Y aquí llegamos a una de las partes más interesantes de Sketch, que son la herramienta de unión y sustracción de diferentes elementos vectoriales. Entonces, mira, tengo aquí este hexágono y tengo también este triángulo. Y juntos hacen una forma que es bastante interesante. Entonces, a mí me gustaría que ambos elementos se unieran para formar este dibujo en particular. Y para poder hacer eso, solo tengo que seleccionar a ambos elementos y hacer clic en el botón Unión. Y podemos ver que ambos elementos se convierten en un solo dibujo. Sin embargo, podemos ver que acá en el panel de capas, esto se convierte en una capa que se llama forma combinada. Pero si expandimos el interior de esta capa combinada, vamos a ver que todavía tenemos el triángulo y todavía tenemos el polígono. Así que por muy unidas que estén estas formas, todavía son dos elementos independientes. Si yo hago doble clic, voy a poder personalizar y mover según sea mi antojo cada uno de estos elementos. Y una de las cosas interesantes es que en este caso yo puedo seleccionar, por ejemplo, el triángulo y puedo personalizar la forma en que estos elementos interactúan. Por ejemplo, puedo hacer que en lugar de unirse sea una sustracción. Entonces este triángulo le resta su forma a este hexágono. Y lo mismo ocurre si cambio a intersección, en donde solo va a existir la intersección de estas dos formas. O la diferencia, en donde va a existir todo aquello donde estas formas no se toquen. En este caso, lo más lógico sería usar la forma de unión, pero tenemos todos estos elementos a nuestra disposición para crear y personalizar
diferentes formas, lo cual es bastante útil, sobre todo si es que estás diseñando un logo. Y no necesariamente tienes que usar una de estas opciones, puedes mezclarlas. Por ejemplo, aquí estos dos iconos, estos dos elementos están unidos, pero si yo dibujo un óvalo encima, puedo seleccionar este grupo que ya está unido y este óvalo, y puedo hacer una sustracción. Entonces el óvalo se sustrae de estos otros dos elementos que ya estaban unidos. Así que podemos crear una forma bien compleja a partir de 3 formas básicas. Y lo mejor de todo es que todo esto sigue siendo editable y puedo moverlos según sea mi antojo y crear formas como esta, por ejemplo. Bien, y esto podríamos considerarlo dentro del grupo de personalizaciones no destructivas, porque si bien estamos creando algo a partir de diferentes formas, no estamos eliminando estas formas del todo. Estamos creando, estamos manteniendo la posibilidad de personalizarlo de manera independiente. Sin embargo, ya te contaba que habíamos dejado en pausa la idea de explicar este icono de Flattern porque necesitábamos una forma compuesta como esta para explicarla. Y recién te explicaba que cada una de las formas está todavía disponible para modificarse, pero si yo selecciono esta forma compuesta y hago clic en Flattern, esto lo va a convertir en un dibujo vectorial plano. Entonces esta capa de formas combinadas ahora es únicamente un trazo único, como si estuviera dibujado con la herramienta de pluma. Así que ya no podemos dibujar o modificar las formas de manera independiente. Y esto es bastante útil en ciertos casos en donde ya tienes alguna forma muy compleja y necesitas personalizarla o dibujar algo o modificarla a tu antojo, como es lo que estamos haciendo ahora. Así que eso es lo que hace la herramienta Flattern. Creo que lo dije muy mal. La herramienta Flattern. Bien. Y las últimas 2 herramientas que nos quedan acá son la herramienta Forward y Backward, que en términos sencillos significa enviar adelante y enviar atrás. Y toda vez que presionamos el icono Forward, lo que hace, fíjate aquí al lado izquierdo, es mover esta capa una hacia arriba. Y cada vez que hacemos clic en Backwards, hace exactamente lo mismo, pero al revés, enviándola una capa hacia abajo. Uno hacia abajo, uno hacia abajo, uno hacia abajo. Y si al igual que a mí te gustan mucho los atajos de teclado, puedes simplemente presionar Comando Alt arriba o Comando Alt abajo. Y eso te va a mover esta capa hacia arriba o hacia abajo. Bien, esas son las herramientas básicas que te ofrece Sketch para crear elementos dentro de tu diseño y personalizarlos. Y pese a que son bastante básicas, realmente son todas las herramientas que generalmente vamos a necesitar. Y generalmente lo que más necesitas acá es parte de tu creatividad para sacarle el máximo provecho, porque estas herramientas son realmente bien potentes. Espero que te haya quedado todo claro, y si tienes alguna duda, solo déjala como un comentario debajo de este video y estaré encantado de responderte. Nos vemos en el siguiente.